Estimados estudiantes, tercer video, les digo, voy grabando por fragmentos para no grabar un video muy grande y que lo puedan ver dosificado. Uno siempre verifica que el video le haya bajado, este fue de 14 minutos, que el video baje para luego enviarlo, porque si ustedes le dan grabar nuevo video, ya no les va a permitir recuperar el video que quedó grabado anteriormente. Listo. Es para que tengan en cuenta eso como buenas prácticas y vamos entrenándonos en estas herramientas que nos permiten esparcir nuestras ideas, compartirlas, distribuirlas a través de lo gráfico que me permite la pantalla, los mapas conceptuales, el mapa mental, estos corchetes o cualquier otro tipo de mecanismos o infografías. Bueno, como cascabelé un poco aquí hablándoles del débito y el crédito en el estado de la situación financiera, activos igual a pasivos más capital, quería contarles un poco sobre eso. Toda cuenta del Plan Único de Cuentas Nacional y de las cuentas que aparecen ya a nivel internacional, que está estandarizado con las cuentas internacionales de información financiera para las empresas del Grupo 1, pero que también puede ser un referente para las empresas del Grupo 2 y 3, o sea, grupos de empresas que se ven obligadas a presentar su información a través de las normas internacionales de información financiera y las normas internacionales de contabilidad. Existe la posibilidad de que toda cuenta tenga movimiento de ingreso que genera un débito o de egreso. O sea, toda cuenta es susceptible de tener ciertos movimientos. Aquí hablaba con un contador hace un momento donde el profesor Edgardo me explicaba que de pronto las ventas y los gastos son cuentas donde no debería existir, no se deberían ver acreditadas, sino debitadas, porque su esencia es esa, pero hay procedimientos que hacen que se reverse una operación donde va a generar un crédito en esa cuenta, es decir, una salida de dinero de esa cuenta. Entonces, para que tengan en cuenta todas las cuentas del activo, desde caja, edificios, planta, propiedad y equipos, las cuentas del pasivo, pasivos a corto plazo, pasivos a largo plazo, pasivos con proveedores, pasivos con empleados, pasivos con terceros, van a estar susceptibles a acreditarse o a debitarse, lo mismo que las cuentas de capital, que son un poco más calmadas, más quietas, pero también tienen esa versatilidad de la partida doble. Es un principio contable que tenemos que entender como ingenieros financieros, porque esto no es solamente información para el contador público, sino ingenieros financieros y todo el que tenga que ver con el mundo económico, tiene que entender que la forma de representación de la información financiera para las corporaciones, para las empresas, tiene este esquema de estados financieros, ¿cierto? En las finanzas bursátiles tenemos un fenómeno que surgió por allá en 1400 y ya luego se fue perfeccionando, y es que a partir de esos barcos que salían desde Venecia y desde otros lugares de Europa a cumplir misiones comerciales, había como una apuesta empresarial corporativa, habían inversionistas que aplicaban sus ahorros para que ese barco pudiese ir a traer de Asia especias y mercadear esas especias aquí en Europa. Eso generaba un rédito o también podía generar una pérdida si el barco se hundía, etcétera, etcétera. Entonces se genera como una especie de mercado de valores, un mercado que le apuesta a esas empresas, a esos emprendimientos, a esas aventuras. Entonces, esto va desarrollándose como bolsas de valores hoy en día, pero ya con un refinamiento que han tenido en los últimos 200 años, pero es muy interesante porque permite que sobre esas apuestas corporativas se construya un mercado de renta fija y un mercado de renta variable que en sí mismos sirven para recaudar, para financiar capital. Hablamos de capitalización de estas corporaciones, y esto sirve en parte para capitalizar, pero ya luego empiezan a girar con personalidad propia en renta fijas, bonos, títulos, y son como las figuras más representativas de esa renta fija. Y en renta variable, pues, y a propósito, no solamente las corporaciones, sino el Estado también emite títulos, valores, títulos de soberanos de algunos países. Y en la renta variable, pues las acciones, que son las que conocemos como preferentes o acciones corrientes, algunas con un pago
asegurado de un monto de, se me olvidó el nombre, David, ¿cómo se llama el rédito de las acciones? Eh, la rentabilidad, pero el título, el valor, el dinero recibido se llamaría dividendos. Muchas gracias, profesor David. Lo importante es que aquí se nos van algunas palabras, pero tenemos que apoyarnos. No duden ustedes cuando les suceda eso, abrir otra página de internet. Si quieren suspender el video mientras le ponen pausa y van y buscan eso. En este caso, el ejercicio fue preguntarle a un colega que está aquí en la oficina, el profesor David Rodríguez, porque se nos van algunas palabras del discurso, pero de eso se trata la educación virtual y la educación del ITM. No somos perfectos, pero tenemos que apoyarnos utilizando estas herramientas. Entonces, hay unas acciones que se denominan preferentes, que tienen un dividendo asegurado cada año, y hay otras que son acciones corrientes, donde no se sabe si se va a obtener un dividendo o si de pronto el ejercicio no dio ganancias, sino pérdidas, pues no se va a tener un dividendo anual para distribuir. Pero puede ser que la acción crezca, porque hay acciones que siguen creciendo, así no hayan tenido rentabilidad en ese ejercicio de aplicación de su operación, pero pueden seguir creciendo porque invirtieron. Hay otras que reinvierten el dividendo, no lo entregan a los socios, pero siguen aumentando su capital y el valor de la acción. En la renta variable también está pues la figura de los derivados, donde tenemos los futuros, las opciones, los swaps y productos estructurados, donde ya hay una matemáticas muy refinada en la que participan ingenieros, ingenieras financieras y contadores para definir unos productos sofisticados que tengan la capacidad de pronosticar valores futuros y hacer negociaciones de esos títulos valores. Y esto se negocia en las bolsas de valores. Algunos de nuestros egresados se van por esta línea de las finanzas bursátiles. De nuevo, esto no es especulación. Aquí hay inversiones, aquí hay una matemática sólida. Esto es un mecanismo serio y vigilado por las superintendencias en diferentes países, por entes del Estado que permiten que lo que se opera en estos mercados de valores sea serio. Porque el problema de hoy en día, hablábamos en lo personal de las especulaciones, es que te dice que estamos ligados con el índice de la Bolsa de Valores de Nueva York, de Tokio, de París, y resulta que no. Te están vendiendo una idea de que este Bitcoin lo tienes en una billetera virtual que es oficial de Bitcoin, pero resulta que es una billetera inventada, una página para decirte que oprimas este muñequito durante 20 minutos al día y vas a rentabilizar mucho más tu Bitcoin, y no es así. Entiendan que especulación hay mucha, pero cuando ustedes vayan a aplicar como finanzas personales algún tipo de inversión, tienen que verificar que esté vigilada por la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia Financiera o cualquier otro tipo de ente estatal que confirme que esto tiene un manejo serio. Entonces, eso es lo que se maneja en las rentas bursátiles, que es una forma de expresión, digámoslo así, metacorporativa. Va más allá de las corporaciones y es un mercado donde algunos títulos que estas corporaciones emiten toman valores y van en ese mercado creciendo o decreciendo. Eso ya en muchas ocasiones se desliga de la operación corporativa y por algunas circunstancias tienen subidas intempestivas, como también pueden tener fluctuaciones a la baja. En este momento vemos las 7 magníficas, Facebook con Meta, pues todo el equipo Meta, Alphabet, que es todo el equipo de Google, Gmail, tenemos todo el equipo de Nvidia, tenemos a Amazon y a Microsoft compitiendo e incrementando el valor de la acción en unas semanas y en otras bajándolo, y la operación se mantiene igual. La operación corporativa se mantiene igual, de pronto toman algunas decisiones, pero en lo bursátil hay unas fluctuaciones impresionantes de su renta fija, sobre todo de las acciones y de otras figuras que tienen esa renta variable, perdón, en la renta variable. Bueno, y pasemos a las finanzas públicas. En las finanzas públicas, en nuestros municipios, en nuestros departamentos y en nuestros países, tenemos que siempre habrá un recaudo de impuestos. No solo de impuestos vive el Estado también vive de algunas rentas que son de
su resorte, como en el caso de los hidrocarburos, en el caso de la energía, donde hay ciertos compromisos de que esas empresas, aunque pertenezcan a lo privado, tienen que tributarle más allá que por impuestos, darle unas partidas al Estado y tienen unas rentas por esos ingresos y hay otras rentas que algunos estados como con el licor, como con ciertos medicamentos, las manejan para que sean una fuente de ingresos propia, ¿cierto? Pero por lo general, cuando vamos a ver en impuestos está en promedio el 60% de los recaudos de un país y ese 60% se convierte en inversión pública que tiene que ser aplicada a través de operación del Estado y hay cosas que hay que entender que la administración estatal, la legislación, la seguridad, la justicia y la soberanía son esquemas que no se le pueden entregar al mercado, porque ya el mercado ha demostrado que no es perfecto y para manejar este tipo de bienes, que son bienes sociales, no le va bien. No se le dan bien las cosas al mercado y se cometen fallos y asimetrías e injusticias, entonces por lo tanto tiene que el Estado operar. Pero adicionalmente hay proyectos y estrategias sociales de aplicación de esto que van desde las carreteras por las que caminamos, los bombillos que están arriba, la pavimentación por donde pasamos, los parques públicos por donde hacemos los desfiles de las flores, por donde pasamos caminando, silbando al mediodía, las aceras y otra serie de espacios que nos corresponden como sociedad en salud, en educación y en otros tipos de bienes sociales. Y esos bienes sociales tienen que producir, esa aplicación financiera de esos bienes sociales tiene que producir unos rendimientos sociales y un bienestar general. Eso es lo que se busca desde las finanzas públicas. Entonces, todo esto tiene sentido y nuestras carreras nos van a servir, tanto la contaduría pública como la ingeniería financiera, para aplicar en alguna de estas cuatro áreas. Por lo general, el 80-90% de ustedes va a ejercer, porque lo muestran las estadísticas, no solamente del ITM, sino de las universidades, en el área de finanzas corporativas. Habrá un 10% que sale hacia el área bursátil y ejerce como trader, ejerce como inversionista y algunos viven de esto, alcanzan puntos de independencia financiera a partir de la inversión sensata, tranquila y racional, y hay otros que van, otros 5 o 10% que aplican en políticas públicas, pero la mayoría de ustedes va a finanzas corporativas. Y en lo personal, pues todos tendrán ingresos, todos tendrán su modelo de administración de crecimiento y desarrollo en las finanzas personales. Esto era de lo que le queríamos hablar esta semana. Y para esta semana tienes que hacer un video de 6 minutos en el cual nos indiques en las finanzas corporativas, bursátiles o públicas dónde te gustaría profundizar y qué cosas encuentras de nuevo allí. O sea, busca qué cosas adicionales a las que el profesor dijo y qué cosas que no mencionó quisieras entrar a comprender con mayor profundidad. Entonces, dedícale 6 minutos a buscar un texto de finanzas corporativas. Hay varios textos que encuentras públicos aquí en Google Libros, en Google Books, me fui para Maps. Y encuentran aquí ustedes libros sobre finanzas bursátiles. Entonces, como este curso está encaminado a desarrollar su capacidad autodidacta, busquen cualquier libro. Yo no les voy a decir si es bueno o malo, ustedes busquen cualquier libro, que acá hay libros que tienen acceso libre a ciertas visualizaciones y ustedes leen un capítulo o una parte de un texto y ustedes dicen, hombre, esto que leí me llama la atención, vale la pena escudriñarlo un poco más o este texto, por lo general lo que hay aquí en Google Books son textos interesantes en los que ustedes van a obtener un aprendizaje valioso y pueden ustedes aquí, vean, Mercados Financieros, Fernando Rodríguez,
hay un capítulo ahí abierto sobre este asunto de mercados financieros. Es un contador público de la UNAM, de la Universidad Autónoma Nacional Autónoma de México. Entonces, interesantes textos se van a encontrar. Quiero que le peguen una chequeada y hagan un mapa conceptual contando un poco sobre lo que encontraron. Eso fue lo que encontré. Estoy en mi primer semestre, mi segunda semana, y ya empecé aquí a empelicularme con las finanzas corporativas, con las finanzas bursátiles o con las finanzas públicas. Profe, vea, esto fue lo que encontré. Quisiera que mi carrera fuese enfocada hacia allá. Me empiezo a antojar sobre ese tema. Listo. Es eso lo que quiero que hagan esta segunda semana. Como contadores públicos, como ingenieros financieros, vayan explorando qué es lo que más les gusta a ustedes. Porque en las dos carreras se van a encontrar con ese mismo lenguaje de la representación. Los personas pagamos impuestos, tenemos que declarar renta, las empresas igualmente tienen que dar cuenta a la sociedad por obligación de ese hecho económico que ejercen. Las empresas bursátiles reguladas, las bolsas de valores tienen que dar cuenta de todo esto que manejan y las empresas públicas más que todas. Entonces, aquí hay una serie de normas que les van dando delineamiento a el área profesional en la cual ustedes quieren ejercer su contaduría pública o su ingeniería financiera. Éxitos, que disfruten la labor de esta semana y que se vayan gustosas, gustosos, enfocando en temas de su carrera, en temas que ustedes quisieran profundizar un poco más.